Buenas tardes, mi nombre es Clara Vergara. Yo soy ingeniera industrial e ingeniera civil de la Universidad de los Andes y también tengo un MBA de la Universidad de Harvard. Durante mis primeros años de experiencia laboral trabajé en finanzas, en derivados. Luego hice un año y medio de consultoría en Estados Unidos. Y por último, durante los últimos 10 años me he desempeñado como gerente de una constructora. Em, en el último año, desempeñándome más desde las juntas de accionistas de los proyectos, pero los 9 años anteriores sí actuando como gerente en toda la parte operativa y decisiones estratégicas de la constructora. Las mayores dificultades relacionadas con la gestión del medio ambiente se vivieron hace más o menos unos 5 años, cuando la administración local, la alcaldía, decidió exigir de parte de los constructores unas medidas que aumentaron dramáticamente los costos de operación y además sin mayor aviso, empezaron a realizar unas visitas que no necesariamente daban plazo suficiente a los constructores para poder ejecutar las medidas que eran requeridas y ponían una presión importante de riesgo de cierre de las obras. En la parte de costos implementaron unas medidas relacionadas con la disposición de los escombros y subproductos de excavación, en la cual requirieron que cada una de las volquetas que se utilizaba tuviera un chip y que se demostrara que el desecho que iba en cada una de esas volquetas era recibido por botaderos autorizados. Eso desde la óptica del medio ambiente está bien, esa no es la dificultad es que lo implementaron sin previo aviso y los constructores ya teníamos proyectos en venta que no contemplaban el sobrecosto que eso iba a generar. En muchos casos, sobrecostos importantes que pudieron poner en riesgo la viabilidad financiera de algunos de los proyectos. En cuanto a la parte de visitas, exigían medidas relacionadas con la ubicación de los diferentes productos contaminantes en la obra. eh, y como mencionó, esa no es tanto la dificultad fue que empezaron a aparecer sin previo aviso y amenazar con cerrar las obras, pero en el momento que uno pues ejecutaba las obras y esas obras como tal no significaban mayor sobrecosto, digamos que ya pues la alcaldía dejaba de ejercer la presión para cerrar la obra y permitía que la operación siguiera normal. En conclusión, yo diría que la mayor amenaza no fue la gestión ambiental de la constructora como la parte política, a través la parte política que determinó la forma en que se ejecutaron esas medidas en pro del medio ambiente y que, como mencioné, pues por momentos generaron sobrecostos que pusieron en riesgo la viabilidad financiera de proyectos. En la empresa respetamos la normatividad exigente para la gestión del medio ambiente, somos prontos en acogerla, prontos en implementarla y robustos en llevar a cabo su implementación, es decir, no lo hacemos de manera improvisada, sino una vez la normativa es establecida, hacemos una gestión muy disciplinada y diligente de cumplirla y percibir los beneficios de la misma. Dicho eso, no nos llamaría una empresa líder en gestión medioambiental, y también diría que no tenemos un área o un departamento especialmente dedicado
al estudio de la gestión del medio ambiente para constructoras, en particular para nuestra constructora, ni para nuestros proyectos. Las constructoras en los últimos años han visto cómo sus márgenes de rentabilidad se aprietan por dos factores. El primero es que los precios de la vivienda han llegado a unos niveles en los cuales la pendiente con la que aumentan se ha visto disminuida, porque ya las viviendas están a precios que empiezan no ya hace un rato, viene siendo difícil para los compradores acceder a la vivienda. Es decir, la compra de una vivienda por parte de un comprador cada vez es una decisión más meditada, más demorada. Hacen una gestión mucho más disciplinada de asegurarse que tienen el apoyo crediticio de una entidad financiera. Entonces, el ingreso de las constructoras ha visto disminuida su pendiente de crecimiento. Y en cuanto al costo, las constructoras han sido castigadas con unos factores de mercado y una serie de normativas que han afectado de manera importante, han aumentado de manera importante los costos. Principalmente o inicialmente más bien, el costo de la tierra en la ciudad aumentó de manera importante hace por ahí unos 8 años. En esos momentos se hizo muy difícil la compra de tierra en la ciudad, hubo migración de constructoras a mercados más pequeños, municipios vecinos, ciudades intermedias, en busca de tierras más asequibles, pero por supuesto esos mercados significan más riesgo, entonces pues si uno no quiere enfrentar los riesgos de un mercado más pequeño, pues le toca encontrar mecanismos para acomodar el costo más alto de la tierra. Luego, las normativas estructurales cambiaron haciendo mayores exigencias desde la parte de manejo de incendios o no prevención de incendios, sino los dispositivos y todas las redes que de incendiarse alguno de los edificios se activan para controlar esos incendios, pero también y mucho más relevante al costo, cambiaron la parte estructural, exigiendo mayores anchos de muros y también los mecanismos que exigen para la ejecución de esas estructuras. Entonces, si antes una constructora simplemente contrataba el diseño estructural con un profesional, hoy se requiere que otro profesional revise el diseño, con lo que se incurre en el doble del costo. Igualmente, si antes una constructora tenía su ingeniero residente y podía hacer las interventorías a través de su propio director de obra, que le revisaba todos sus proyectos y rotaba por varios de ellos, al igual que el gerente de construcciones, hoy se exige un interventor externo que esté presente durante toda la ejecución de la estructura, y eso también ha aumentado de manera importante los costos. Igualmente, pues ya mencioné el aumento de costos por la implementación de la normativa ambiental. Eh, con esto lo que quiero decir es que sí, las constructoras tienen voluntad de invertir para disminuir su huella de carbono, pero no necesariamente tienen mucho margen para hacerlo. Entonces yo pienso que para que las constructoras se sintieran motivadas para hacerlo, sería importante demostrarles los beneficios comerciales de hacerlo y cómo el utilizar dispositivos o mecanismos que disminuyan su huella de carbono hace su producto más interesante para el comprador, permitiéndole una de dos cosas: vender más rápido o volver a recuperar un poco de la pendiente de incremento de precios.
Los beneficios que conocemos son los relacionados con em, posicionarnos como una constructora responsable medioambientalmente, y los beneficios comerciales que de ahí se pudieran derivar, como los mencionaba anteriormente, bien sea una venta más rápida que mejora las rentabilidades de los proyectos, o poder recuperar algo de la pendiente de aumento de precios que se vio disminuida en los últimos años. No tenemos conocimiento de otro tipo de beneficios financieros, como pudieran ser beneficios tributarios entonces, en realidad los consideramos son beneficios comerciales. Qué buena idea, excelente idea, y es bastante innovadora. No, a la fecha no hemos recibido en la compañía presentaciones o exposiciones de productos semejantes. Em, yo pienso que se podrían hacer una serie de pruebas, pero déjame compartir con ustedes inicialmente las dos iniciativas de productos medioambientales que se han hecho con anterioridad. En uno de nuestros proyectos optamos por, en lugar de poner instalaciones de gas, reemplazar la parte de las estufas por estufas de inducción y la parte de los calentadores por calentadores de paso eléctrico. A veces las instalaciones de gas en las viviendas no solo contaminan el ambiente, sino contaminan la vivienda como tal, y pues ponen incluso en riesgo, o podrían, en caso pues de accidentes, eh, afectar la integridad de las personas que viven en la vivienda. Entonces, la iniciativa de usar esas estufas de inducción y esos calentadores de paso eléctrico permitía el uso de una energía más limpia, e igualmente un consumo inferior de energía, porque son productos diseñados para lograr su objetivo más rápido. Es decir, un calentador de paso eléctrico calienta el agua más rápido, entonces disminuye el consumo de agua de una ducha, por ejemplo. Y una estufa de inducción calienta los fogones y por tanto las ollas también más rápido, disminuyendo el consumo de energía, y por tanto pues se traduce no solo en beneficios ambientales, sino también pues en beneficios económicos para el comprador, al disminuirles tanto su cuenta de agua como su cuenta de luz. Eh, esta iniciativa fue bien recibida por los compradores. Es un proyecto que en la actualidad tenemos bastante avanzado en ventas, y ha cumplido pues con nuestro programa de ventas, aún en años de mercado tan difíciles como lo fue el 2018. Y la otra iniciativa fue el uso de proyectos perdóname, de bombillos LED. Son bombillos de mayor duración y que contaminan también menos el ambiente. Hoy en día ya eso está generalizado, pero hace un par de años era innovador, no todas las constructoras lo tenían, y significaban un costo adicional para los proyectos, pero era un costo adicional que sentíamos que era compensado comercialmente, porque pues los compradores llegaban a las salas de ventas preguntando por ese tipo de dispositivo en lugar del bombillo tradicional. En cuanto al producto de ustedes, me parece interesantísimo. Lo que yo recomendaría es, dependiendo del costo, entonces si es de costo asequible, se puede empezar de manera más agresiva, pero generalmente estos productos innovadores empiezan con un costo un poco alto mientras se logran las economías de escala, y por tanto se me ocurre que la forma como le podrían llegar a las constructoras es que hoy en día las constructoras compiten a través de la oferta de zonas comunes que hacen a sus compradores, y cada vez más se ve que
esas zonas comunes están haciendo uso de áreas de construcción que antes eran desperdiciadas, como los techos de los edificios, tanto edificios de vivienda como edificios de zonas comunales. Y se encuentra cómo las constructoras en esos techos hoy en día ubican salas de lectura, ubican también, por ejemplo, barbecues, y generalmente son áreas descubiertas y por tanto estarían constantemente al sol. Entonces, si adicionalmente a ofrecer esas zonas comunes en estas áreas de techos de las viviendas, pudiera también ofrecerse esa área como un área descontaminante del aire y como un área que genera una contribución ambiental, me parece que definitivamente sería atractivo para compradores. Y por su área limitada, al ser únicamente los techos, se me ocurre que sería un mecanismo para que las constructoras lo pudieran probar, y en la medida que el producto se vuelve más demandado y se van logrando mejores economías de escala, y que las constructoras van evidenciando el interés de los compradores por el producto, pues podría ir aumentándose su uso también pues a las fachadas de los edificios. Eh, en las que pues definitivamente el área expuesta al sol sería mucho más alta. Sería interesantísimo poder ofrecer a las constructoras una comparación entre el costo de la pintura utilizada para esas fachadas y el costo de cubrir esas fachadas con la resina que ustedes proponen, pues ya que esa seguramente sería la variable determinante para que se animaran. Y por último, sugeriría también que tuvieran en cuenta en la parte de la fachada la estética del producto, porque una de las herramientas importantes para hacer un proyecto de construcción atractivo a los compradores es que su exterior sea bonito, sea estéticamente agradable, incluso estéticamente aspiracional. Entonces, en la medida que el acabado de esa resina permitiera que los edificios se vieran cada vez más bonitos o incluso cada vez más aspiracionales, eso ayudaría a la venta de los productos y por tanto pues animaría a las constructoras a utilizar cada vez más el producto.